Buenas, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes, qué majos estáis ahí con las mascarillas. Madre mía, un bodegones. Queréis preservar vuestro anonimato como realizadores del documental, ¿no? No queréis que la fama os persiga. Casi, ojalá, ojalá. Ay. Bueno, pues nada, muchas gracias por aceptar mi invitación a este directo. Y nada, estaba explicándome por encima, pero ahora hablaremos más en detalle. Os presento aquí para todos. Ellos son Gabriel Novau, Ariana Martínez y Irene Margalef, así en V, ¿vale? Y como digo, en 2018 hicieron un súper trabajo final de carrera que, bueno, más que eso parece superproducción de todo, o sea, producción máxima de duelo perinatal, que ha ido mucho más allá de lo que podría parecer un trabajo final de carrera. Y nada, me gustaría daros paso enseguida porque tenéis mucho que hablar y cosas muy interesantes. Simplemente, pues, deciros eso por mi parte, que desde que os conocí me flipó mucho lo que hacíais, el enfoque que le dabais sobre todo, porque normalmente cuando alguien te escribe que está estudiando, pues hay otro enfoque diferente, mucho más, no sé, quizás se quedan más cortos o tienen miedo de ir mucho más allá, o, ¿no? Como entre prudencia y miedo, y en vuestro caso, desde el respeto siempre, pero fuisteis a por todas. Y creo que eso es algo que hay que destacar de vuestro trabajo, que es desde el respeto total y el creer que no sabíais nada del tema y acercaros totalmente con prudencia, pero aún así fuisteis a por todas y conseguisteis. Y creo que es algo muy destacable y que por eso quería dedicar un directo, por lo menos, a vuestro trabajo. Y nada, pues sí, me gustaría daros paso para que habléis. Y sí que quería preguntaros, antes de nada, ¿no? Si os podíais presentar brevemente y explicar cómo os conocisteis vosotros y qué es un poco lo que habéis hecho hasta ahora, ¿no? A ver, ¿qué? A ver, nosotros nos conocimos en la universidad, básicamente, porque cada uno viene de un sitio distinto. Incluso al principio ni estudiábamos la misma carrera, yo hacía periodismo y ellos dos audiovisuales, y yo me cambié. Y bueno, al final pues fuimos gestando una amistad en la universidad súper bonita, que a día de hoy sigue. Y No es un posado lo de hoy que os habéis reunido, pero estáis en enemistados en realidad, ¿no? Vale. del COVID, Del no. COVID, pero no es posado. Y bueno, y así pues fuimos gestando amistad y todo, y también vimos que como grupo de trabajo funcionábamos y hacíamos trabajos todos, y para el trabajo de este grado pues lo tuvimos claro que... Sí, no, al principio no teníamos claro qué queríamos hacer. O sea, sí que teníamos claro que queríamos ser nosotros tres, pero no qué tema trataríamos. Pero una cosa que sí teníamos muy clara es que queríamos que nuestro trabajo tuviera un mínimo de impacto social. Porque es lo que siempre comentamos, que nosotros durante la carrera, sobre todo, porque es ahí donde tenemos como más medios en el sentido de pues cámaras, micrófonos, podemos disponer de plató, entonces es como que tenemos muchos más recursos y es como un altavoz que nosotros podemos ofrecer a otras realidades que hasta ahora o incluso ahora pues siguen siendo invisibilizadas. Entonces pues decidimos que queríamos que tuvieran impacto social. ¿Ves cuando digo que era un trabajo ambicioso ya, solo con oír esto, ¿no? Es como, ¿por qué no? Claro que sí. Y exacto, tenías un súper altavoz y muchos medios. ¿Por qué no aprovecharlo, no? A ver si se anima más gente a enfocar así las cosas a tope. Tú, Gabriel, vols dir alguna més? Creo que ya está súper resumido, que desde que nos conocimos muy bien y trabajamos ya a otros trabajos juntos, y en TFG pues ya fue como, vamos a por todas. El trabajo. ¿Y cómo surgió el tema cómo surgió que fuera sobre el duelo perinatal? ¿Y cómo lo recibieron tutores, compañeros de clase, entorno académico? María, ¿no? Sí, bueno, es que Irene fue la que quien nos Bueno, contó el realmente tema. la chispa fuiste tú, Norma. Sí. Porque el inicio de este trabajo realmente
es de que, bueno, yo un día hace ya unos cuantos años, bueno, claro, sí hace ya casi 2 años del TFG, pues fue, creo que un año antes, un año antes o 2 años antes, igual, no lo sé, pero que era reciente, que bueno, que fui a ver una exposición de fotos sin saber lo que me encontraría ahí y de repente me encontré con tu exposición de Stillbirth y fue como, jolín, que me impactó muchísimo y además tuve la suerte de poder hablar con Carla Sánchez, que es uno de los impulsores de Adult Stairs, que es el grupo de ayuda mutua con quien hemos colaborado. Yo recuerdo hablar con él, que me contó un poco su historia, que yo ya lo conocía un poco de antes porque somos del mismo pueblo, y me impactó muchísimo y es como una cosa que se te queda ahí, pero que que vas como guardando, es algo que te impacta muchísimo y cuando decidimos, bueno, cuando nos pusimos como a hacer una lluvia de ideas para el trabajo, yo lo planteé, porque al final era un tema que podía encajar muy bien porque podía tener un impacto social y era una realidad que necesita ser explicada. Entonces, pues, te lo comenté con Ari Gabri y fuimos como planteando un poco a ver hacia dónde ir, ¿no? A ver, no, es eso, al principio teníamos unas cuantas ideas encima de la mesa y teniendo en cuenta que no era nuestra realidad, al principio pues, nos daba ese respeto de ¿cómo voy a hacer yo esto si ni siquiera es algo que esté cerca de haberlo? O sea, sí que al final cuando empiezas a trabajar en este proyecto nos hemos encontrado que todo el mundo te dice, pues, a mí me ha pasado, conozco a esta familia y por desgracia te encuentras muy a menudo con esto. Pero no, no lo sabíais antes de hacer el trabajo no sabíais que en vuestro entorno había casos, ha sido después de hacer el trabajo, ¿no? O durante. O sea, que os pusisteis en el tema como sin que os tocara de cerca, pero porque os hizo clic algo, ¿no? O igual lo sabía, pero como ya teníamos este tabú integrado, como que sí lo habían presentado como algo de lo que no se habla o no se le da importancia. Y claro, entonces es cuando te das cuenta de igual como historias familiares o algunas experiencias que has tenido que piensas, ostras, y en ese momento a mí se me planteó como, bueno, no pasa nada, pero que son cosas que realmente igual sí que teníamos en nuestro entorno, pero teníamos ese tabú integrado realmente, ¿no? Sí. Entonces fue un poco la combinación de conocer el tema o verlo, ¿no? En formato visual, ver las fotos y además el testimonio de un papá ahí en directo, ¿no? Supongo que fue esa combinación para Irene, por lo menos, de verlo gráficamente y explicado por un papá que ya te lo puso ahí como el puzzle perfecto, ¿no? De que eso daba para reportaje. Sí, que realmente, pero es eso, que fue como algo que se me quedó y hasta el punto de que hablamos, que me salió de proponerlo, porque después, tú. Sí que nos encontramos con Carla y Ana, que fue cuando decidimos que lo haríamos. Sí, o sea, en realidad el trabajo se hizo gracias a Adult Stairs, que es el grupo de ayuda mutua con quien hablamos, y nosotros hablamos sin saber si era posible o no. Y a través de ellos nos proporcionaron contactos, ¿no? Gente voluntaria que querían explicar y ser testimonios de su experiencia, y cuando vimos que sí, que había interés, que había familias y madres que querían explicar, dijimos, pues ya está. Adelante. Sí, porque suele ser un tema que crees que a lo mejor no querrán hablar, ¿no? Y piensas, quizás no da, y normalmente es al revés, que cuando les das la oportunidad de hablar, como que sobra material al final, ¿no? Casi, no sé, luego hablaremos de cómo fue la grabación, pero normalmente hay muchos testimonios o te lo cuentan todo, ¿no? Es como, sí, por favor, quiero hablar del tema. El que no quiere, pero el que quiere y se le da la oportunidad, normalmente es como todo lo contrario a lo que nos parece, que es que no van a querer. Y sí que estamos viendo que cuando les dejamos quieren y mucho, ¿no? Y entonces... Sí, perdón. Bueno, lo más difícil del trabajo fue el montaje, porque teníamos mucho tiempo de todos los testimonios de las familias, que el vínculo que teníamos y tenemos es increíble. Y claro, lo difícil y lo que le dijimos fue, ¿y ahora cómo? O sea, es que no cortaríamos nada, pero es que tenemos 4 horas. Podríamos hacer una serie perfectamente. Sí. Pero bueno. Claro, es eso, ¿no? Es que no es importante de este testimonio, ¿no? Todo es importante, claro. Tienes que hacer casi como por capítulos, ¿no? Más o menos. Más o menos es como lo estructuramos. Sí.
Pues cómo, simplemente para volver para atrás y luego avanzamos con justamente lo de la edición y cómo lo planteasteis el montaje. Cuando planteasteis el tema en clase, vuestros compañeros, tutor o en vuestro entorno más cercano, ¿cómo se recibió el tema? ¿Se recibió como un tema más? ¿Causó algún tipo de impacto? ¿Les dio igual? ¿Les pareció curioso? ¿Qué recordáis? Si recordáis cómo fue. Y realmente sí que, o sea, al principio fue como que cuando se lo comentábamos, sobre todo, antes lo hablábamos que encontramos como una diferencia dependiendo del tipo de persona a quien se lo decíamos, sobre todo por la edad. Venga, vamos a ver eso. A ver, cuéntanos. Sí, cuando se lo comentábamos pues, a profes o a personas adultas de nuestro entorno, a familiares y tal, sí que, o sea, te decían en plan, ostras, este tema habéis escogido, en plan, ostras, qué duro. Como con ese tabú, con ese de eso, ¿vais a hablar de verdad? No sé, que sorprendía mucho. Sí. Y cuando se lo comentábamos pues, a compañeras y compañeros o gente así muy joven, amigas, amigos, se lo tomaban de otra forma en el sentido de, ostras, y qué interesante, y cuéntame más. O sea, como que había esas ganas de saber más sobre el tema y es como igual la diferencia como más heavy que hemos notado en este sentido. Y también el cómo hemos llegado a ese tema, que es una cosa pues curiosa y a destacar porque realmente yo a una amiga de mi instituto le digo que hago el TFG sobre esto, sin estudiar yo psicología o medicina o cualquier cosa más relacionada con el campo, te sorprenden. O sea, les parece un tema muy interesante y muy importante, pero claro, era como, ¿y cómo has llegado? Y al final es siempre la historia de Spielberg, de All the Stairs, bueno, es maravilloso. Sí. No, pues está muy bien. Yo creo que una de las... Sí que suele verse en gente más joven como que hay menos prejuicio o menos todavía quizás no estamos tan... A cierta edad no estamos tan metidos en lo que es políticamente correcto o no, de lo que se debe hablar o no, o bueno, tampoco igual, lo que sea correcto o no, nos dejamos guiar más por la curiosidad. Y también a lo mejor en estos casos, como a estas edades aún no piensas en la maternidad propia, quizás no te puedes sentir tan identificado, porque muchas veces sí que se va viendo, ¿no? A veces piensas, quizás a cierta edad ya te puedes ver muy reflejado en eso, o tienes hijos propios, o quieres tenerlos, o ya lo ves muy cerca, y entonces es cuando dices, no quiero pensar en eso, ese tema ahora mismo no me apetece, pero quizá en otras edades o en otras etapas de tu vida que la maternidad la tengas descartada o ya tengas hijos más mayores o la veas lejísimos, pues a lo mejor es cuando dices, cuéntame más, porque no me toca en absoluto y solo me despierta curiosidad. Podría ser. Y luego, obviamente, un tema de generaciones, que espero que sea así, ¿no? De que se van perdiendo ciertos tabús y se va viendo que lo importante es la educación emocional, la expresión emocional, la gestión, ¿no? Y esto es un poco más de nuevas generaciones, espero que sí que sea. Pero es verdad también eso, que a ciertas edades hay cierta franja de edad que incluso las familias en duelo te dicen que con quien más les cuesta a veces hablar de eso es con otras mamás, amigas suyas, ¿no? Y dices, claro, pero es que otras mamás, si tienen hijos vivos, quizás les cuesta hablar porque no quieren pensar qué hubiera sido si les hubiera pasado. Y a lo mejor puedes hablar mejor con no mamás, ¿no? Porque no se identifican para nada. Entonces creo que es un poco la mezcla entre que hay un cambio generacional y que al quedarte el tema un poco más lejos, pues te interesa de otra manera, ¿no? No le ves el drama de no quiero hablar por si me pasa, ¿no? Entonces creo que puede ser esta mezcla, pero bueno, qué guay. Y me consta que en clase, ¿no? En la universidad tuvisteis mucho apoyo, sobre todo el después, que yo fui testigo del después, fue apoteósico. No sé, el durante, supongo que también, más allá de ayudaros en el trabajo, en la implicación emocional y todo eso, tuvisteis también apoyo, tuvisteis con quién gestionar esa parte, o con Doldas Tales directamente os hacían ahí de terapia un poco Ana y Carlas. ¿Cómo fue la parte del proceso, el durante del trabajo? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros sabíamos que para entrar en este tema teníamos que documentarnos y informarnos a tope, que por eso agradecemos al informe de Mamanita que nos salvó, porque ese informe nos dio todo. Nos basamos el trabajo teórico en eso. Y junto con Ana y Carles también es verdad que hicimos reunión, hablamos con ellos y al final nos empapamos de todo un poco y primero redactamos un trabajo teórico
Y a partir de ahí, pues sí, más o menos teníamos también un tutor en la universidad, pero que nos guiaba el proyecto, pero al final éramos nosotros los que decimos por aquí y por allá y el que evolucionábamos y contacto con las familias. Al final fue eso, ¿no? El contacto fue lo más importante. Al final, a nivel activo en el trabajo, fue más el contacto persona a persona con nosotros, con Dolde Stels, que fuimos todos un mismo equipo y nos reuníamos, pero bastante asiduamente para hablarlo todo, para conceptuarlo todo. Oye, ¿qué os parece? Súper implicadas las familias de, he pensado en esto. Sí. Era, Hay un libro, hay una obra de teatro, hay no sé qué, una canción, y así. Fue más esto, fue más familias y nosotros. Claro, es que es eso, desde ya que estaban, o sea, que enseguida, hoy lo hablábamos, que ostras, es muy fuerte porque, claro, nosotras éramos 3 estudiantes que no habíamos terminado la carrera aún y se te presenta un grupito diciéndote que quieren hacer un documental sobre un tema como esto y la manera como respondieron las familias, cómo se implicaron desde el primer momento y nos dijeron que sí. Ahora lo pensamos y es como, ostras, qué fuerte y en realidad qué orgullo que quisiesen que confiaran en nosotros. Voto de confianza total, ¿no? Que dices, a lo mejor tú con una estudiante dirías, ¿dónde vas? Pero no, pero es verdad, es lo que os decía antes, que la forma vuestra de acercaros al tema también imponía mucho respeto de los dos lados. Veías que había un respeto total por vuestra parte y que sabíais de lo que hablabais, aunque no lo hubierais vivido, se notaba también eso. Entonces, bueno, voto de confianza, pero merecido, porque transmitíais esa solidez también, ¿no? De decir, queremos hacer esto y lo queremos hacer bien, porque además yo recuerdo como, sobre todo a Irene, ¿no? De queremos hacerlo bien, o sea, en serio. Y, jolín, es de agradecer, porque no siempre se trata el tema de esta manera. A veces hay periodistas y otros, ¿no? Que dices, bueno, pues nada, has hecho un reportaje que casi mejor que no lo hubieras hecho, pero bueno. Entonces se agradece siempre que ves a alguien con esta solidez, con esta seguridad, aunque sean estudiantes y puedan tener dudas y todo, como tenemos todos, ¿no? Pero que se os veía totalmente preparados para eso. Entonces me alegro que las familias también lo vieran así. Y entonces la grabación, el contacto con las familias, el proceso de las entrevistas, ¿cómo lo ibais estructurando? ¿Cómo fue? ¿Eran sesiones muy largas, sesiones cortas, cada familia según necesitara? ¿Cómo eran dirigidas, eran libres? Si queréis más o menos explicar un poco cómo fue el rodaje o preparación un poco del trabajo ya más práctico. Bueno, antes del rodaje personalizamos las entrevistas, ¿no? Sí. Con reuniones y ya nos contaron cada caso antes. Para así ya nosotros tener una idea de qué preguntar y qué no, porque ya nos adaptamos a cada persona qué quiere contar y qué no. Y esto sí, dijimos esto desde el principio, nosotros no vamos a forzar ni a obligar a nada, estamos aquí para que nos cuentes y nos expliques lo que quieras. Y así fue, ¿no? Preparamos las entrevistas. Yo creo que fue lo más importante eso de quedar con las familias antes del rodaje para poder establecer esa confianza, porque al final el rodaje lo hicimos en un plató, que es un sitio muy desconcertado, súper frío. Sí. Y claro, no queríamos es que no podíamos llevar de repente ahí a una persona y preguntarle sobre un tema tan importante en su vida. Es muy fuerte cómo se abrieron, teniendo en cuenta el lugar donde estaban. Es que de verdad, tú ves el set desde fuera y claro, era un plato que en realidad... Con las cámaras, los focos... El plano, cuando tú ves el plano, como parece muy cercano, pero si tú ves el set montado, pues era un espacio amplio, con focos, las cámaras y al final, como la cercanía que se transmite en la imagen del contexto que había realmente... Es increíble, es mágico lo que pasó. Sí, es como que ahí fue cuando vimos como todo el trabajo previo había servido de alguna cosa. Obviamente lo hicimos ya pensando en esto, pero es como cuando vimos que realmente había funcionado establecer ese contacto previo. También de alguna manera lo que hicimos fue que en el plató, aunque lo que dice Ari, estuvieran como las madres solas, bueno, porque son 4 madres y un padre en el documental, aunque estuvieran solas ahí, nosotras teníamos muy claro desde el principio que queríamos que sus hijas y hijos se vieran reflejados de alguna manera, porque al final son los dos
protagonistas de ese documental. Y lo que hicimos fue utilizar el recurso de un lienzo, de que escribieran su nombre en un lienzo que está durante todo el rato del documental detrás suyo, para de alguna manera pues que estén ahí siempre presentes y recordar la importancia que tienen en este trabajo, ¿no? Y no sé si el rodaje, ¿cómo fue? Porque claro, esto es como todo lo previo. Sí, claro. Bueno, si os quería preguntar, mezclado así un poco entre el antes y el durante, cuando lo empezasteis a plantear, ¿teníais ya la idea de que queríais hacer lo que finalmente fue? ¿O era una idea que fuisteis adaptando sobre el tiempo, ¿no? ¿O teníais claro que queríais hacer testimonios, explicar la historia, lo del lienzo y todo esto fue un poco ya previo? ¿O se os fue ocurriendo durante el propio trabajo previo o durante, o en el montaje? Y bueno, lo que teníamos claro antes era el tema de un documental expositivo, de exponer la persona que ella misma te explique, porque creemos que es un tema que no se puede recrear, ni se puede falsear, ni se puede mostrar de otra forma que escuchando a las propias madres, mirándolas directamente y escuchándolas. O sea, creemos que el espectador solo escuchara a las madres, ¿no? Y esto sí que estaba clarísimo que queremos hacer una entrevista pura, ¿no? Y dar valor a sus palabras, que era lo que más nos importaba. Y lo del lienzo sí que al final también dependíamos de las entrevistas. No sabíamos si iría bien, si iría mal, y al final, claro, el documental es una evolución de todo. Y cuando vimos que la entrevista fueron bien, pero tan bien que teníamos horas horas y horas de material, claro, nos dicen, no, es que el trabajo final, pues 40 minutos. Y nosotros, ¿cómo? Sí, sí. Y entonces nos pasamos a partir de las entrevistas, pues ya ir a escoger bloques para tratarlo todo, pero tampoco podíamos dedicar tanto tiempo como nos hubiera gustado, ¿no? Pero, pues, sí. Que una cosa esencial del trabajo que no hemos destacado aún y es muy destacable realmente, es que eso sí, desde el principio decidimos que tuviera como un pilar que evocara a la infancia, ¿no? Y, bueno, en parte, como decía Irene, de tener presentes a nuestras estrellitas con su nombre ahí mientras se hacía la entrevista, también pedimos a un ilustrador que hiciera pues ilustraciones cada cual con símbolos que nos habían dicho las familias, pues mira, Martí me recuerda a esto, Amelia, a esto, Jana, a esto. Para representar. Sí. Y Julia, pues, sí, era como que cada bebé tenía un símbolo. Y es esto que queríamos como hacer. Yo creo que igual como una de las cosas más destacables del documental es que es muy personal en el sentido que queríamos que de principio a final fuera como un homenaje que fuera como único, en el sentido de que el documental, por ejemplo, se acaba con una canción que es sobre el duelo perinatal, pero que versionamos nosotras como para el documental, o sea... Ella toca y canta. Sí, o sea, que hicimos todo muy personal y que fuera solo para este documental, igual que las ilustraciones que las hizo Elliot Borrás, que es fantástico, es un ilustrador fantástico, y eso pues fue muy bonito porque al final pues colaboramos también de otras formas, o sea, no solo nos dedicamos a rodar y a montar, sino también en todo el proceso de creación, que también fue un reto también a nivel profesional, yo creo, ¿no? Sí, sí. Porque era pensar cómo explicamos todo esto de una manera que fuera diferente a lo que se había hecho. Que al final somos 3 personas y en las producciones son muchas más. Y nosotros sí. al detalle, a lo más minucioso, indagando, y realmente fue un proyecto de meses. Y de mucho trabajo de campo, sobre todo, que al final el rodaje pues es algo más condensado y todo, pero lo más importante es todo lo previo. Creo que eso es algo muy importante a destacar en general en todo el trabajo de acompañamiento al duelo, porque al final lo que vosotros hicisteis fue una forma de acompañar al duelo, ¿no? A esas familias, al darles voz y al darles feedback y al darles altavoz, es una forma de acompañarlas también en su proceso, que estoy segura que más de una familia considerará que el antes y el después de ese documental en su familia, o sea, que ha marcado, ¿no? Un antes y un después la participación.
y lo que la gente ve siempre es el resultado, ¿no? Pero en cualquier trabajo de acompañamiento todo lo importante es lo que viene antes, ¿no? Lo que decíais vosotros, que esa persona, que esa familia viniera a un set de rodaje, que es una cosa fría, incómoda y que hasta para el que trabaja allí es incómodo, ¿no? Y no es nada acogedor, ni cálido, ni hogareño, ni nada de eso. Y que esa familia optara a venir ya y dijera, bueno, yo voy. Y luego que participara, pero el simple hecho de venir, ya todo lo que supone para ellos, ¿no? De voy a hablar de esto, me van a grabar y que se sintieran cómodos con la idea, únicamente es posible si lo habéis trabajado antes, está claro, y les habéis dado toda la calidez que no tenía el set, toda la familiaridad que no encontrarían ahí, se la disteis vosotros, porque si no, no van a un plató. Y aún ir, ¿no? Aún yendo, podían haber dicho a última hora, no me veo, no quiero hablar, mira, lo cancelamos, que eso es muy habitual también, ¿no? Pero lo hicieron, ¿no? Al final salieron hablando y compartiendo todo eso, entonces está claro que el trabajo previo fue tremendo, porque si no, no consigues ese resultado. La gente ve el resultado, pero el trabajo previo es básico. Y en vuestro caso, además, lo que decíais ahora también, hubo una implicación más allá de trabajo estrictamente como periodistas, como estudiantes de comunicación audiovisual, fue mucho más allá. Hicisteis un trabajo de artesanía puro, ¿no? Porque está cuidadísimo estéticamente, la carátula es una monada, todo muy infantil, además, que creo que es muy importante también, porque el duelo perinatal a veces se trata solamente desde la muerte, y tiene esa estética fúnebre y esa estética que obviamente hay muerte en el duelo perinatal, claro, pero hablamos de bebés y hablamos de papás y mamás hablando de sus bebés, así que ahí tiene que haber algo de infancia y algo de maternidad sí o sí. Entonces, en vuestro documental se respira ese aire infantil sin que sea incongruente, ¿no? No es algo que dices, ostras, ¿cómo habéis puesto esto aquí? Si van a hablar de bebés fallecidos, qué mal gusto. No, todo lo contrario, vamos a celebrar esa parte infantil y vamos a potenciar esa parte de mamá hablando de su hijo, y creo que es muy bonito además que tuvierais en cuenta, ¿no? Para ti, ¿qué simboliza tu hijo? Un osito de peluche, un tren, un balón, ¿no? Y tenerlo en cuenta y hacerlo así es un detalle que a lo mejor parece aleatorio, ¿no? O elegido de porque queda bien, y no, y todo tiene significado. Y en el duelo además es muy importante justamente ser sensibles a que todo tenga un significado, ¿no? A pensar en los padres, qué les hace sentir cómodos a ellos, qué les gustaría a ellos, y creo que vosotros sois uno de los ejemplos, ¿no? De que sea como periodistas, sea como acompañantes, sea como familiares de alguien en duelo, hay que intentar siempre preguntar, ¿qué necesitas tú? ¿Qué quieres explicar tú, ¿no? Y lo que decía antes Gabriel, ¿tú qué quieres contar y hasta dónde quieres contar? Yo no te voy a hacer preguntas para que las contestes porque yo no sé hasta dónde quieres contar, y vosotros os preocupasteis de eso, que como dije antes, muchos periodistas pecan totalmente de eso, no lo tienen en cuenta y solo piensan en el reportaje quedará súper guay si hacemos esto. Bueno, pero es que a lo mejor esto no es lo que quieres tú, no lo que quiere la persona, ¿no? Y hay temas que puedes estirar, pero en un duelo hay que ser súper respetuoso, y creo que vosotros fuisteis más que súper respetuosos y lo seguís siendo, y por eso las familias os dieron esa confianza que decíais antes, ¿no? Porque se ve, se palpa perfectamente. Oh. ¿Ah? No, a ver, es verdad, ya lo sabéis, pero así queda grabado. ¿Algo más de la grabación que queráis explicar? ¿Alguna anécdota buena, positiva, emocional? ¿Algo que queráis comentar, que se pueda comentar, o ya lo habéis comentado todo de la grabación? Yo creo que igual, a ver, no sé si lo más destacable, sí que hubieron como dos tipos de rodajes diferentes, Sí, por decirlo de alguna manera, que fue por una parte el rodaje en plató, que es como el que tiene todo el peso de unas entrevistas, y ahí yo sé que recuerdo que cuando acabábamos del rodaje en plató, estábamos como los tres, como que teníamos como tantas cosas a procesar. Nos pasaba igual cuando quedamos con las familias las primeras veces, que son como tantas cosas de repente, de las cuales no has hablado mucho, que no sabías, y como que tienes que procesarlas, intentas entenderlo. Yo me acuerdo que hablábamos entre nosotras y era como todo muy... que nos costaba también a nosotras como, jolín, no sé, eso, procesarlo ya en general, y nos dejaba tocadas también, porque al final es esto, no es una realidad que hayamos vivido en primera persona, pero ya con la confianza que nos transmitieron, con todo, con
con todo lo que nos explicaron, pues al final es una cosa que ya acabó convirtiéndose en un proyecto muy personal. Empatizas mucho, Sí. lloras, te ríes Sí. y al final pues... Sí, porque, madre mía. Y también un momento así, al menos para mí, fue cuando grabamos las escenas de exterior, que esto es como del final del documental, que estuvimos pues con las familias, como ya con los peques, con los papis, como, no sé, eran momentos La familia entera, ¿no? de ocio. Claro, ya en contexto familiar, ya fuera de plato y viviendo parte de su intimidad, ¿no? Un poquito. Y además de la familia entera, ¿no? Que era como, vamos a dar un homenaje a vuestros hijos. Y era, bueno, no sé, fue muy importante y muy bonito. muy bonito. Sí, porque al final hay hermanos, abuelos, tíos, todos. O sea, que se abrieron a nosotros como de lleno, en plan que pudimos conocer como a sus hermanas y hermanos y eso fue como también muy bonito, que igual no se acuerdan de nosotros, o igual sí, pero porque son muy pequeños, pero para nosotros ya, pero igual nos hemos encontrado más tarde y sí que se acuerdan, y es como igual, los del doc, es como, ¡oh, qué guay! Sí. Y claro, cada vez que lo veo, ¡uy, qué grande estás! Sí, ¡Qué grande estás! Sí, a veces es como, ¡guala! Pero sí. Sí, es que es como no es como otro tipo de documental, quizás que cuando se acaba el rodaje, pues bueno, te ves para el estreno o a lo mejor y ya está, ¿no? Pero esa implicación personal más allá del trabajo es inevitable, porque si no la quieres tener, se va a notar. Y aunque no la quieras tener, la tendrás. Entonces, ya que existe, mejor pues entregarte a ella, ¿no? Y escuchar sus historias y emocionarte con ellos y conocer a sus familias y ver hasta qué punto es importante eso en su vida. Y también ser consciente de tu trabajo, lo importante que puede ser en la suya, ¿no? Es decir, que también está muy bien para vosotros que hayáis hecho luego ese seguimiento también con las familias y sepáis que se siguen acordando y obviamente que os siguen teniendo presentes, es importante. Y luego simplemente como un apunte que estoy segura que estáis acostumbrados a rodajes largos y no es lo mismo, ¿no? Cuando acabas de hacer una entrevista así que quizás dura 1 hora o 1 hora y pico, o no sé, que tiempo es poco quizás, ¿no? Porque hay rodajes mucho más largos, pero la cantidad de emoción contenida y de estar pendiente de su historia y de ver a esa persona y de empatizar, como decía Gabriel también, es un desgaste, ¿no? Dices 1 hora de entrevista y estoy reventado como un día entero de 16 horas rodando por ahí, ¿no? Es muy diferente la exposición personal, ¿no? Supongo que eso sí que lo notasteis también. Sí, muchísimo, sobre todo esto. Sí que igual, claro, ahora lo piensas, yo no lo había pensado de esta manera igual, porque es eso, sí que acabamos, es que muy cansadas y eran pocas horas, pero es esto, es más todo lo que tienes que procesar y toda la información y las emociones, porque al final tú vas al rodaje de algo de ficción y no claro. de esa manera. Y claro, conectas mucho, pero en el corten cambia la energía, ¿no? Es como es súper dramático, pero en el corten y cambias de plano, estás trabajando, pero aquí el corten no cambia tanto, libera más todavía casi, ¿no? Es como, aquí el corten no es... Sí. Claro, y además era como, tiene que salir todo súper bien. O sea, a nivel técnico, me acuerdo que como 5 micros grabando, muchos planos, porque claro, ¿cómo le dices a alguien que se está abriendo de esta manera? No, repetimos, corten, que ha sido mala. No, a ver, no. Claro, aquí la toma 2 no puede ser por algo tuyo, como mucho tiene que ser porque ellos quieran una toma 2, pero decirle tú, la luz no sé qué, el micro no sé cuántos, te mueres, sí. La presión autoimpuesta es mucho más, claro. Claro, y éramos 3, o sea, coordinar todo eso. Una persona seguro haciendo las preguntas y estando pendiente 100% de las madres, de las personas a quien entrevistábamos. Y claro, entonces solo quedaban 2 personas, teníamos 3 cámaras, el micro, los focos... El audio. Que es que íbamos con un miedo tremendo, porque, jolín, teníamos como ahora, lo que sea... No, sí. eso.
Sí, no, a ver, el grado de responsabilidad es mucho y sobre todo es el autoimpuesto también, ¿no? Porque yo a veces pienso que seguramente si hubierais tenido cualquier problema la familia no os hubiera crucificado, ¿no? Pero tú te sientes como que es imposible que pueda pasar nada y no quieres por nada del mundo que les te falle nada. Y luego seguramente ellos lo hubieran entendido perfectamente, pero no quieres ni que haya esa opción, ¿no? Es como, por favor, 5 micros, madre mía, vaya tela. No, pero sí, sí, me puedo identificar también con eso. Y, en cuanto a la edición, que ya habéis explicado un poco, ¿no? Teníais exceso de material después y tuvisteis que ir un poco, como era un trabajo de clase, ¿no? Pues lo que marcaban las directrices del propio trabajo, ¿no? Pero ¿qué criterio más o menos usasteis para editar? ¿Cómo pudisteis elegir en base a qué decidisteis la edición? Qué buen respeto. Como antes tú has dicho muy bien, hacer como capítulos, pues más o menos seguimos esta línea para, como todo es importante, no queríamos dejarnos nada. Y al final, pues ya las entrevistas ya las preparamos para eso, para que se hablara de su caso personal, que se hablara de su caso en el hospital, de la sanidad, de los profesionales, que se hablara a nivel familiar, de cómo se trata el duelo cuando hay otros hijos, hermanos. Al final, los padres, o sea, sabíamos que lo principal serían las madres, porque al final sabíamos que era un documental de 40 minutos, nos queríamos centrar en las madres, pero es verdad que los padres también tenían que decir su qué, y entonces en este caso incluimos a Carles, porque también forma parte de... A Carlas, obviamente. y él nos dio este punto del punto de vista de no gestante, ¿no? Sí, que el vínculo es diferente y muchas veces pues el duelo también y parece que lo que dijimos, que a veces tiene que ser más fuerte el padre, pues a lo mejor no y al final pues queríamos tocarlo todo un poquito y hay bloques para estructurar, porque al final el documental son 40 minutos, pero igual que el rodaje, te pasan 40 minutos y cuando acabas estás saturado, porque no pagas, o sea, 40 minutos a saco. Sí. Igual que también sabíamos, o sea, nos molestamos en conocer todas las historias y buen trabajo con las familias y todo. Queríamos que fuese, que conectase, ¿no? Con otras familias para ser de ayuda, pues eso, a otras familias que también hayan perdido a sus hijos, a personas que quizá no lo han pasado pues como nosotras, pero también necesitan ese punto de sensibilización. Entonces, pensamos en estos bloques sobre todo para transmitir pues todo lo que implica el proceso, intentar abarcarlo todo desde un punto de vista de alguien que no ha oído nunca sobre esto y que pues sensibilizarse, ¿no? De eso pasa y cuando pasa te encuentras con esto, esto y esto y esto y pueden pasar estas cosas, que al final no lo puedes abarcar todo, pero sí que había familias que tenían cosas en común y cada caso también tenía sus particularidades. Entonces fuimos para ya ir un poco más al dónde está la dificultad de cuando cortamos, ¿no? Ya priorizamos las particularidades, ¿no? Las potenciamos y lo que fue en común, pues quizá fue más el proceso de elección de vamos a poner este trozo que lo cuentan todos, pero lo va a contar esta persona y luego este otro y al final el documental es bastante paritario de testimonios. O sea, todas las madres fuimos a ponerlas por igual, más o menos. Está genial esto, ¿no? En todos los duelos se ve un poco lo mismo, es decir, tenemos como cosas en común y cosas totalmente diferentes, ¿no? Que por eso es un poco la complicación de tratar el duelo, porque ¿cómo hay que tratar el duelo? Pues depende de cada persona, ¿no? Y sí que ves ciertos rasgos, y lo comprobasteis, ¿no? Es como 4 personas diferentes, te cuentan cosas diferentes y al mismo tiempo hay cosas muy parecidas. Entonces, bueno, pues lo parecido lo podemos trabajar en conjunto, más o menos con todo el mundo igual, y luego cada uno hay que adaptarse a lo que cada uno siente y cómo lo siente, ¿no? Creo que está muy bien explicado en vuestro trabajo
precisamente eso, ¿no? Que son 4 testimonios independientes, pero comparten muchísimo, ¿no? No solamente, no son historias sueltas, sino que ves que podrían ser de un mismo, ¿no? Comparten muchas cosas y al mismo tiempo tienen cosas, necesitan cada uno cosas diferentes, ¿no? Entonces sí creo que está muy bien explicada esa parte, aparte de todo, esa atención al detalle de hacerlo significativo para cada uno y darle protagonismo a cada uno y al mismo tiempo unificar, justamente. Creo que el equilibrio ese es muy difícil y lo habéis llevado súper bien. Creo que queda, como dices tú, con mucha paridad y mucho equilibrio en esa parte individual y conjunta, ¿no? En cuanto a la presentación del trabajo, bueno, la presentación del trabajo, vamos a hablar primero de la presentación normal de un trabajo normal de universidad y luego el vuestro. ¿Vale? O sea, ¿cómo fue la presentación random al profe, por decirlo así? ¿Cómo fue la presentación que acabamos viendo los demás? Bueno, es que tuvimos como 3 presentaciones, de alguna manera. Había el trabajo escrito y el documental que se lo enseñamos a nuestro tutor. Después, por otra parte, había la exposición delante del tribunal, que eran 3 profes, donde teníamos que contar un poco cómo había sido pues, el trabajo, todo el proceso, los objetivos, lo que habíamos conseguido, un poco el resumen de todo. Y después estuvo como lo grande, sí, que bueno, eso la gala. No lo teníamos pensado realmente. Cuando llegamos a ella fue como, ostras, qué fuerte la que hemos montado sin casi darnos cuenta. De hecho, fueron 4, por lo que dices, porque hicimos una previa con las familias. Es verdad. Le proyectamos antes el documental en primicia a las familias de decir, mira, tenemos esto, hay algo que os chirríe, algo que os falte, y de hecho hubo alguna corrección en ese momento que realmente pues era lo que nos importaba, ¿no? Sí. Claro, porque, o sea, estamos hablando de la presentación así más oficial que hicimos, que fue como en la organización de una pequeña jornada donde estrenábamos el documental. Y claro, por eso, antes de estrenarlo ahí en público, queríamos que lo vieran las familias y nos dieran su feedback, obviamente, no lo íbamos a pasar ahí sin que lo vieran antes. Y bueno, el objetivo de esa jornada fue, por una parte, pues estrenar el documental, y por otra yo creo que también fue como una especie de cerrar el círculo, en el sentido que, claro, te invitamos a ti en esa jornada, que fuiste pues la persona a través de la cual nos introducimos en el tema. También expusimos las fotografías del proyecto. Y fue como, pues eso, cerrar el círculo de alguna manera, y después, pues eso, fue la estrena, así más oficial, ¿no?, del documental, con también la participación de Doldas Tales. O sea, fue como un poco... Que la previa, me acuerdo que salimos a hablar antes de proyectar, y me acuerdo que Ana vino y nos dijo unas palabras súper emotivas que nos hizo llorar, y nosotros... ¿Tú crees que nos tiene que decir esto ahora? Ahora, ¿cómo presentamos nada? Pero bueno, o sea que fue súper emotivo, y la verdad es que un subidón de... Wow. Sí, es que al final fue una jornada que no era para ver el docu y ya está, mira, te encuentras con el docu y tú mismo. No, la jornada estaba pensada para... Tú entras y primero ves las fotos de Norma, el flyer, teníamos el flyer con la información, me acuerdo colgando yo con Ari carteles por la calle, la jornada. Y luego cuando entrabas, pues la presentación, la nuestra, la de Doldas Tales, o sea que al final queríamos informar bien a quien estuviera allí, que saliera bien informado, que supiera de qué iba el tema, y luego el documental para terminar. Y me acuerdo que vino una familia que acababan de perder a su hijo, y nos vino a hablar después de decir, me ha impactado y me ha ayudado, y fue que nos dijo, a raíz de esto voy a ir al GAM, al grupo de ayuda mutua, y Polina, al final ves qué importante es lo que hemos hecho sin ser conscientes ni siquiera, ¿sabes? Yo os lo dije, prepararos, porque cuando lo vi en grande, ¿no?, y todo lo que habíais preparado,
Es que estuvo muy bien pensado, ¿no? La proyección, el tamaño de la proyección era lo grande, el audio súper bien, lo que decía Gabri, ¿no? Que ya ibais preparando a la gente emocionalmente. Primero solo hay unas fotos y algo de picar y parece que no va a haber nada más grave que eso, pero sí, ¿no? Y es como vamos entrando poco a poco, vamos empatizando totalmente, escuchas la presentación vuestra, es como iros metiendo, porque una vez os metáis no vais a salir ya, ¿no? Igual que habíais entrado. Y fue muy potente. Yo por eso os dije, os va a dar mucho trabajo este reportaje, porque es que estaba claro, o sea, eso fue muy impactante en positivo, ¿no? Y justamente si ya ese mismo día una familia te viene y te dice que ya le has supuesto una diferencia porque le has confirmado que quizás ir a un grupo con otras familias le va a ayudar, sin haber tú tenido que convencerla de nada, simplemente se lo has enseñado. Vamos, no sé qué objetivos exactamente teníais al hacer el trabajo, pero quizás no lo teníais y está conseguido, ¿no? Conseguir que una familia simplemente por ver el reportaje se sienta identificada y no solo eso, sino que le llamáis a la acción, a hacer algo más, ¿no? Y a trabajar su duelo de otra manera. Es tremendo, es que muchos proyectos se crean para eso y no lo consiguen, a lo mejor igual, ¿no? Y vosotras sin intentar justamente generar ese cambio en la persona, lo hicisteis ese mismo día ya, o sea, visionado una persona ya en el GAM, ¿no? Es como, venga. Bueno, en realidad esto es lo Tremendo. que canta al final, pero es que no solo fueron esta familia, es que al final que estuvimos como media hora recibiendo gente luego de la proyección, de gente de asociaciones, padres, madres, todo el mundo súper agradecido. A partir de aquí también nos pidieron que si podrían proyectar el documental, y a partir de aquí es como lo que tú dices, abres una puerta, se abren 10, ¿no? Sí, 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 total. Es como que nosotras tampoco en ningún momento hemos tenido que ir a buscar las proyecciones, es como que siempre nos han llegado continuamente las propuestas y eso pues es muy bueno porque al final es como que de alguna manera pues ves que realmente era un documental y es una realidad que tiene que ser contada. Era necesario hacerlo, claro. Claro, Claro, esto lo presentasteis en verano de 2019, creo recordar que era verano. Sí, bueno, sí, más o menos. Más o menos. Y claro, os pilló unos 6 meses y luego os pilló confinamiento y se ha parado todo eso, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, tenéis la racha de ir presentando y haciendo proyecciones y... Nos pilló también el conflicto político aquí y tuvimos que anular algunas proyecciones y luego vino la pandemia, eso lo hablamos hace nada, y dijimos, joder, qué mala pata. Al final es que una lástima que se haya visto truncado de esta forma, que esperamos pues que poder retomar proyecciones. Claro, sí, claro, porque es verdad que las pocas experiencias que hemos tenido proyectando han sido como muy positivas, porque por ejemplo fuimos a proyectarlo en un hospital en Tarragona y estuvo muy bien porque ya no solo la proyección, sino también el clima que se crea después, porque ahí asistieron desde Dol d'Estels y tienen un poco como, bueno, sí, un poco como una especie de GAM improvisado, porque se habló también de experiencias de otras personas y se puso como en común un poco pues lo que habíamos visto y esto pues también estuvo muy bien porque es que nosotros lo decíamos que es como que no dejamos de aprender, ¿sabes? Hemos hecho esto pero después asistimos a una proyección y aprendemos aún más, es como que siempre hay más y eso pues también está muy bien, como el clima que se genera después. Sí, creo que es lo más interesante de cualquier exposición, proyección, presentación de un libro, lo que sea, es que no vas a vender nada, porque solo podrían ver, sí, mira, te lo mando por mail y te lo miras tú y ya está, ¿no? No, lo interesante es que se cree ese debate después y que la gente se vea, como os pasó con esta primera familia, legitimada de decir, voy a contar mi historia aquí con desconocidos. ¿Por qué? Porque ya no están con desconocidos, es gente que no conozco, pero sé que son por lo menos afines y sensibles y que voy a poder hablar, ¿no? Y es como validar a la gente que está ahí de asistente a que hablen, sea profesional, sea familia, y ese es el valor real de hacer un trabajo así, ¿no? Aparte de que esté perfectamente hecho el documental, pero que genere después un diálogo, una reflexión, ganas de seguir hablando y lo que decís vosotros también, que para ti, que ya lo has hecho, no se termina, no es ya lo he hecho y punto. Cada vez que lo ve alguien y te da feedback, ese feedback es como algo nuevo para ti o te refuerza lo que ya pensabas o te da otra forma de verlo o te aporta cosas nuevas. Es que es como infinito, ¿no? Mientras esté el trabajo, al final es el arte, es así, ¿no? Y la comunicación es para eso, ¿no?
Entonces, cuando hay comunicación de algo, también hay comunicación hacia ti, ¿no? Y por lo tanto, creo que es una de las riquezas de poder compartir el trabajo que se hace y que no se quede ahí en un museo o en una web o ahí muerto de asco, ¿no? Porque para eso no se ha hecho. Entonces, es súper bonito que tengas esas experiencias de estas proyecciones y estoy segurísima que a la que se pueda volver a retomar tendréis un montón más de mails para hacer proyecciones por toda España. Estoy segura. Ya os lo vaticiné una vez y os lo vuelvo a vaticinar. Tendréis proyecciones por toda España, ya veréis. Y un poco para finalizar, por el tiempo más que nada, porque nos hemos comido una hora así. ¿Qué habéis aprendido vosotros profesionalmente, aparte de a poner 5 micros por si acaso, y personalmente? es un aprendizaje también. ¿Qué habéis aprendido de hacer este trabajo, sea por el vínculo con las familias, sea en lo personal, sea con la maternidad, ¿no? ¿Qué habéis aprendido o qué creéis que os lleváis de este proyecto? Bueno, a nivel personal yo creo que es lo que más. Sí. O sea, es lo que decíamos ahora. Cada vez que proyectas este documental, vas a un hospital y ves que este documental ayuda a los trabajadores y trabajadoras del hospital, porque es lo que tú dices, no se les forma, no saben cómo actuar. Entonces, también es importante que sepan cómo se sienten, ¿no? Estas personas que tienen esta pérdida. Y al final, vas al hospital y ayuda. ¿Lo ve alguien que ya ha vivido esta experiencia? Pues te lo cuenta. También se anima a ir al grupo de ayuda. Y si lo ve alguien que no tiene ni idea y que está fuera y no lo ha hablado nunca, pues sabrá, ¿no?, cómo tratarlos, lo escuchará y al final visibilizas. Y al final es esto, ¿no? A nivel personal es lo que más aprendes de escuchar al resto, de cómo funciona, cómo al final se cumple el objetivo, queda ese. Sí, y es que a nivel personal ha supuesto, al menos yo para mí, un crecimiento increíble, ¿no? De, en cierto modo, no ser ya la misma persona, que esto siempre es positivo y siempre, hoy no seré la misma persona que mañana, bueno, me pongo filosófica ya, pero no, es verdad que al final, Colín, yo no tenía un vínculo tan fuerte, ¿no?, con la maternidad y aprendes, pues, que al final, si empiezas un proyecto así es porque, en cierto modo, ya partes de un carácter, ¿no?, de proactivo, de escuchar y todo, pero que aprendes como a escuchar más y a ser más sensible todavía. No sé, el vínculo que creas con la gente, eso, de desconocidos, o sea, a nivel personal, yo, por ejemplo, era como muy tímida, muy cerrada y todo, y al final es como, es que no, que si te abres, salen cosas que son brutales. Sí, yo creo que eso también, como que lo personal se acabó como diluyendo entre lo profesional, porque empezó siendo un trabajo y se acabó convirtiendo en un proyecto, es que eso, muy personal, como que había mucha, ostras, era, que no sé cómo decirlo, pero era como un compromiso muy fuerte. Sí, de una implicación total, claro. Sí, era muchísima implicación y teníamos muchísima responsabilidad, queríamos hacerlo bien y como que nos lo llevábamos todo a casa. Lo que nos has dicho antes de cómo lo gestionábamos, pues no lo sé, la verdad. Esa es la respuesta adecuada, no lo sé. Sí. No te sabría decir, la verdad. Compartiendo y que es lo que dices, que si ahora es como que ponemos la mirada atrás, que hace ya casi 2 años, hoy hace 2 años que nos conocimos. Sí. Te perseguimos. Porque tú no nos conocías. Muchas cosas que ahora lo miras con el tiempo y dices, qué fuerte que hiciéramos todo eso. Lo que conseguisteis, por un trabajo de clase, ay, de humeo. De alguna manera yo creo que también ha marcado un poco como hacia dónde hemos ido ya profesionalmente después de la carrera, porque hablo personalmente, pero yo creo que puedo hablar por las tres, que de alguna manera hemos visto que en una profesión como la nuestra, como es la de comunicación o creación audiovisual, estos medios que tenemos, todos, bueno, los conocimientos y de alguna manera este altavoz que tenemos,
puede ser un instrumento perfecto para servir de altavoz, para visibilizar realidades, muchísimas realidades que hoy en día siguen siendo tabú y las que no se quiere hablar y que al final como sociedad lo único que hacen es que nos quedemos estancadas y ya empezarlo como a trabajar ahora desde jóvenes. Yo creo que también es una forma como de encarar de otra manera el futuro y no sé, que ojalá pues siga siendo todo así porque Sí. de alguna manera pues es como acabar con todos estos tabúes y estas realidades que han sido invisibilizadas, que no nos hacen ningún favor y que ya sea porque nos podemos encontrar en esta situación en un futuro o no, pero que al menos lo conocemos y hemos escuchado a las personas que realmente deben hablar sobre eso, Sí. porque es muy importante recalcar que lo hacemos, pero hace falta repetirlo, la confianza que depositaron en nosotras, las 4 madres, los 4 padres, los hijos, todo el mundo que participó en el documental, porque sin ellas y ellos es que no podría decir. Estamos dando la cara a nosotras 3 hoy, pero al final todo lo que hay detrás es gracias también a ellas y ellos, y eso es muy importante también recalcarlo. Totalmente. Sí, realmente sí. Sí, creo que Bueno, es eso. no sé qué decir, es aplauso solamente. Lo han comentado por aquí, decían eso, ¿no? Que un altavoz bien utilizado es una gran herramienta y sí, es decir, es una profesión que puede ser puramente fachada, ¿no? Puede ser totalmente publicidad, ficción, servir a intereses económicos y ya está. Que está bien, es una parte de la profesión, ¿no? Pero, ¿y todo lo demás que se puede hacer con esta profesión? ¿Vamos a dejarlo ahí? No, vamos a exprimirlo y vamos a dar voz. Es súper importante que lo tengáis tan claro. Y con la energía de juventud, por favor, aprovechadla. Nada, que muchísimas gracias de nuevo, ya es la hora, si quieres, despidiendo. Gracias por haber hecho el trabajo que habéis hecho, gracias por el enfoque que le habéis dado, por el respetísimo que le habéis puesto desde el primer día, tanto con las familias como también yo, por ejemplo, recuerdo que os acercasteis a mí con súper respeto, como si yo fuera wow, ¿no? Y me sentí súper, pues justamente me animasteis mucho más a ayudaros, ¿no? Que si hubierais venido con otra actitud quizás menos respetuosa, ¿no? Y creo que es esa mezcla entre admiración, respeto y energía y ver que donde a lo mejor yo no podría llegar por energía ya porque estoy cansada, vosotros reventáis, ¿no? Y llegáis el triple. Entonces es como, sí, por favor, lo que necesitéis, y creo que las familias lo sienten así también, ¿no? Ellas no pueden llegar a tanto, aunque lo expliquen, si no tienen ese escaparate no va a llegar igual. Entonces, por lo mismo supongo que también quisieron involucrarse, ¿no? Por el altavoz y por cómo sois. Entonces, gracias por cómo sois. Aparte puedo conocer a alguna de vuestras familias, me acuerdo mucho de la mamá de Ari, y es como, vale, entiendo cosas, si venís de donde venís, genial. O sea, es un cambio generacional y un cambio que se vive desde la infancia, desde cómo se trabaja en casa el tema, y vosotros estáis ayudando a eso, a que los hermanitos mismos de los bebés de vuestro documental tienen esa experiencia, ¿no? Han participado en un reportaje, sus padres los vieron ahí en la pantalla. Recuerdo a uno de los niños en la proyección diciendo, la mamá está sortida para el cine, ¿no? Y ese fliparse, eso deja huella, sin duda, a muchos niveles. Entonces, súper importante vuestro trabajo. Así que gracias por haberlo hecho, sin más. Bueno, Gracias gracias. a ti. Fuiste la chispita, así que gracias. Total. Bueno, pues nada, dejamos aquí el directo, lo colgaremos también en YouTube, y cualquier pregunta, cualquier cosa que nos hagan llegar, comentario por aquí, por YouTube, en privado, lo que sea, y seguimos a lo nuestro. Seguimos trabajando aquí. Bueno, pues merci otra vez, gracias, y seguimos hablando por WhatsApp en breve. Besito. Chao, chao. Veo.